al 27. Repito, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, con el tema para hoy, la carrera de la fe. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos todos? Bien, leemos la palabra del Señor entonces, que nos dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Bien. Esos son los textos, el pasaje que hoy corresponde, la carrera de la fe. Está bien claro el apóstol Pablo, lo que ahí viene disertando. Y aunque es algo que el apóstol Pablo estaba disertando, es inspiración divina, es inspiración del Espíritu Santo en la mente y en los labios del apóstol, y por cuanto es inspiración de Dios, vienen y quedan escritos en la Biblia. Y todo cuanto Dios dice en la Biblia nos deja una enseñanza. El apóstol viene hablando de su forma de ser, fíjense, de su forma de ser como ministro, como evangelista, como pregonero del evangelio. A veces nosotros tenemos la mala idea de que ser cristiano es solamente aceptar al Señor, hacer una profesión de fe pasando frente a un púlpito, un grupo de personas, una congregación, o a veces frente a un altar, y hacer una profesión de fe al hacer una oración y luego pues haber llorado y haber tenido esa experiencia con el Señor. Y algunos casos llegan al punto pues que consideran que la vida cristiana también entra que ver el bautismo, pero luego el bautismo, ¿qué? Y muchos cristianos creen que ya se es cristiano por simplemente ese hecho, que ya uno está en alguna manera libre de cualquier peligro, que ya el infierno ya nunca le va a alcanzar, que ya el pecado nunca podrá hacer algún daño en su vida terrenal ni en su vida espiritual. Pero todo eso simplemente es un engaño que muchos cristianos han caído y por eso ha fracasado. Nosotros sabemos muy bien por la experiencia misma que hay muchos hermanos en Cristo que ya no están con nosotros, y no porque hayan muerto, sino porque volvieron al mundo y se fueron al mundo. Y uno a veces pregunta, pero ¿cómo pudo volver fulano, mengano al mundo? Si esa persona era la que a mí más me evangelizaba, yo era la persona que yo tenía como el ideal de una persona espiritual, y ahora no está. Fíjese que Pablo diserta de eso, y él empieza a disertar de eso, por lo mismo que les decía, que él está hablando de su actitud. Cuando ustedes lean todo el capítulo 8 y el capítulo 9, ahí ustedes van a encontrar el reflejo de cuál era la actitud de Pablo frente a esa carrera de fe. O sea que cuando Pablo se convirtió y vino el Espíritu Santo después de su bautismo, y el Señor le dijo a través del Espíritu, tú irás a los gentiles a hacerme testigo. Pablo no solo dijo, bueno, ser testigo es ir a testificar, y iba y se paraba en una ciudad cualquiera y empezaba a predicar y ya, y se iba para otra. No era esa la actitud de Pablo.
Más bien cuando ustedes leen ahí, ustedes van a encontrar que la actitud de Pablo era una forma de vida. Era un estilo de vida, fíjense. Pablo dice de que él como pregonero del Evangelio, él llegaba a una ciudad, pasa Jonas, siéntate. Él llegaba a una ciudad y cuando se formaba una pequeña reunión, una pequeña congregación, quizás como esta, él no pedía dinero a ninguno. Él dice que él trabajaba de sí mismo para mantenerse y predicando siempre. O sea, él no iba en busca que le pagaran por pregonar, aunque él dice de que es algo normal que el que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. Él dice de que eso también le daba a él la libertad de poder hacer como mejor le parecía. Es decir, que él no estaba sujeto, que alguien le pudiera decir, mira Pablo, nosotros te mantenemos, así que no te vayas de aquí, aquí quédate. O alguien pudiera decirle, mira Pablo, nosotros te damos dinero para que te sostengas, así que te prohibimos que te acerques a este tipo de gente. Entonces él decía, yo me echo libre de ustedes y por eso yo puedo, decía muy bien, a veces acercarme a un judío y hacerme como judío con él para presentarle el mensaje del Evangelio. Yo bien puedo irme a un gentil, decía él, y comportarme con él como un gentil para pregonarle el Evangelio. Y con esto no estoy diciendo, ni Pablo tampoco estaba diciendo que él iba y pecaba junto con ellos. No, no. Porque Pablo tenía bien claro qué era pecado y qué no era pecado. Entonces, Pablo bien, en nuestra época, a Pablo bien lo hubiéramos encontrado sentado con un grupo de bolos ahí, pero no tomando, sino que hablando con ellos y pregonándoles el Evangelio. A Pablo hoy en nuestra época bien lo encontráramos con todas esas señoras que se ponen ahí a hablar, ¿no? En algún momento lo encontráramos ahí. Y no con la Biblia en el brazo, no con la Biblia abierta, sino hablando de tú a tú. Yo he encontrado que la mejor forma de evangelizar siempre es cuando te haces amigo de las personas. Cuando te haces amigo de las personas. Porque cuando uno se hace amigo de una persona, uno siente la libertad de decirle las cosas claras. Mientras cuando no hay amistad, uno no haya cómo decirle las cosas claramente. Entonces, esa era la actitud de Pablo. Y él dice, yo lo hago así, yo lo hago de esta manera. Y él decía, y yo predico, y yo me entrego todo. Y Pablo llegaba al punto que decía, y si yo me gasto, decía, es decir, si yo me muero, si yo me acabo por el Evangelio, pues que me muera, pero he pregonado el Evangelio. Esa era la actitud del apóstol. Entre otras cosas que él menciona ahí. Él habla de cuál era su ideal, para él cuál era el supremo premio. Fíjense que para nosotros los cristianos un supremo premio, dice uno, es que si yo le sirvo al Señor es que me va a dar una hermosa casa. Algunos de nuestros cristianos hoy pudiéramos ponernos hasta un poquito espirituales y diríamos, no hermano, yo le sirvo al Señor porque yo quiero que el Señor me dé la mansión más grande en el cielo. ¿Así? Alguno quizás también diría, no hermano, yo le sirvo al Señor y predico su palabra porque Él me ha cambiado. Y usted dirá, qué bonito. Pero ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Él decía, mi supremo premio es haber predicado el Evangelio y haberme hecho partícipe de él. O sea, Pablo veía que su labor de evangelizar, de pregonar, de predicar la palabra, para él era el premio. Era su mayor gozo, su mayor alegría. Porque dice él, porque me es impuesta necesidad, decía. ¿Ustedes entienden qué está queriendo decir cuando él dice, me es impuesta necesidad? Exacto. Como la comida, ¿verdad? Que es una necesidad impuesta. Usted no dice, este día no quiero tener hambre y no voy a tener. No, ¿verdad? Si usted aunque diga no quiero tener, tiene hambre. Y la tripa chilla. Igual es para aquel que en verdad se ha comprometido con el Señor. Yo recuerdo mis primeros pasos en el Evangelio. Cuando iba en el transporte, yo sentía aquel ardor en mi ser, la necesidad urgente de levantarme y predicar. Y yo todavía me acuerdo, fue un sábado, después de la reunión,
nos fuimos con los hermanos líderes y el supervisor a comer unas pupusas por ahí cerca. Y vine yo, les dije, abrí mi corazón y les dije, hermano, yo siento en mi ser una tremenda necesidad, algo, un fuego que me queme internamente por predicar la palabra. Y me dijo un hermano en ese momento que era líder, me dice él, eso me dijo, solamente Dios lo pone. Yo les digo, a veces yo deseo que en este sector hubieran más así. Cristianos que ardiera en su corazón el anhelo, el deseo de predicar su palabra. ¿Por qué? Porque eso habla de una entrega completa a Dios. Y ese era el estilo de vida del apóstol. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque esto va a desencadenar en el tema que hablamos ahorita, la carrera de la fe. Porque cuando el servir al Señor es el estilo de vida del hombre o de la mujer, se da cuenta de en verdad qué es lo que tiene al frente. Pablo dice ahí, después de venir disertando eso, él hace una pregunta. Y la pregunta que él hace dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Verdad que lo sabemos? Él ahí lo que tiene en mente es el Coliseo romano. Porque en el Coliseo romano, recuerde que los corintios era una cultura griega y los romanos ciertamente no eran griegos, pero su cultura era helenista. O sea, tenía matices griegos. Por eso usted nunca vayan a confundir de creer que los romanos eran griegos. No, no. La cultura romana estaba influenciada por los griegos, sí. Por eso hablamos de, si alguna vez ustedes preguntaron por qué le decía helenista y luego les mencionaba la cultura también griega. Porque la cultura helenista son todas aquellas culturas que fueron impregnadas por la cultura griega. La cultura griega es propia de Grecia. Ahora, en el Coliseo o en los estadios, como dice Pablo acá, imaginamos que en Corinto había un tipo de estadio, tipo parecido al Coliseo. ¿Y por qué había estadios? Para que vean desde dónde vienen los Juegos Olímpicos. En ese tiempo ya se celebraban los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Son parte de la cultura griega. Hoy ustedes saben que hoy hay Juegos Olímpicos. Entonces, así como hoy, en ese tiempo habían competencias de todo tipo. Y entre esas habían la lucha libre, había el lanzamiento de lanza, como había también carreras de velocidades y de salto de obstáculos y de salto de distancia. Entonces Pablo toma esa imagen para explicarnos eso. Entonces, y cuando él hace la pregunta, la respuesta era lógica, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? Nosotros también sabemos, ¿verdad? Que cuando comienza una carrera, ¿verdad? Ya sea un triatlón, ya sea salto de obstáculos, sea de cierta cantidad de metros o de velocidad, sabemos que hay un solo ganador, ¿verdad? No hay dos, hay uno. Uno es el que gana. Pueden participar cientos, miles de personas, pero uno es el ganador. Entonces Pablo trae eso en simbología a la vida de la fe, a la vida de la cristiandad. Entonces él dice, como recomendación, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno viene a la fe y cree en Jesucristo, y ya me bauticé, ya estuvo. Yo ya lo logré todo, ya lo tengo todo, ya no hay más que hacer. No lo es todo. Sino que ahí es el banderillazo de salida, donde comienza la carrera de la fe. Porque es una carrera, y no es una carrera de velocidad, fíjense, es una carrera de aguante. ¿Cómo le llaman a aquella disciplina que es una carrera que tiene cuatro etapas?
bicicleta, natación, trote, y no recuerdo cuál es el otro. Pero lleva 4 etapas. Esas carreras, cuando ustedes la observen, van a ver que cuando arrancan, nadie quiere ir adelante. Nadie quiere ir adelante. Igual en las carreras de ciclismo, cuando arrancan solamente los que terminaron en primer lugar la carrera anterior, pero de ahí todos arrancan al mismo tiempo. Igual que en las carreras de carros de la Fórmula 1, todos arrancan al mismo tiempo. Ahora, muchos de ellos no buscan el primer lugar al principio, porque saben que esas carreras son carreras de aguante. Hay carreras de Fórmula 1 que son 26 vueltas las que tienen que dar. Entonces, ellos saben de que si comienzan en primer lugar, ¿cuál va a ser la batalla? Que los que vienen atrás los van a querer arrebasar. Y eso lleva una tensión durante las 26 vueltas. Y generalmente la tensión termina rompiendo al que va adelante. Por eso la gran mayoría prefiere ir en un quinto, un cuarto, un tercer lugar, para que ya en las últimas vueltas luchar por obtener el primer lugar. Igual en toda carrera. Salen en un grupo y se mantienen en el grupo. En el caso del ciclismo, donde viene la verdadera prueba de quién va a ganar es cuando ya se va corriendo la tercera parte de la distancia que van a recorrer. O cuando la carrera tiene cierto lugar donde es aventajoso donde poder obtener el primer lugar. Por ejemplo, en bajada de montaña. Es ahí donde más luchan por obtener el primer lugar. Pero porque la bajada les ayuda. Entonces, lo que les quiero decir es eso. De que la carrera de la fe es una carrera de aguante, de paciencia. Y ustedes, si viven la fe, han de saberlo mejor que yo. Porque miren, venir a la fe no es un camino de rosas. No es una alfombra roja para uno, donde uno va a ir caminando, ¿no? La carrera de la fe es de obstáculos. La carrera de la fe es de paciencia. La carrera de la fe es de sabiduría. A veces en la carrera de fe hay tiempos de bonanza, pero hay tiempos de tempestades. Entonces, aquel que corre en la vida de la fe, generalmente termina cayendo, termina alejándose. ¿Y cuándo corre alguien en la carrera de la fe? Mire, una persona corre cuando acaba de creer y ya quiere que le estén dando privilegios. Cuando una persona acaba de empezar a correr y empieza a querer sobresalir sobre los demás y cree que sabe más que los demás. Y viene y dice, no, es que están haciendo malas cosas, yo digo que las deberían de hacer así. Allí es cuando una persona está corriendo. Pero cuando una persona lleva la carrera de la fe en paciencia, lo primero que busca es aprender, fíjense. Lo primero que busca es ser moldeado. Cuando uno viene a la fe, uno debe de aprender de la persona más vieja en el Evangelio que podamos tener cerca. Porque esa persona, como diríamos a buen salvadoreño, está más curtida en la fe. Y puede darnos mejores lecciones. Por eso Pablo más adelante manda a las viudas jóvenes, o a las viudas, ancianas, que enseñen a las jóvenes a comportarse. Por lo mismo. Porque son mujeres que han madurado en la fe y han madurado en la vida. Ahora, Pablo dice ahí, corred de tal manera que la obtengas. Habla de sobresalir, ¿verdad? Habla de ir adelante, ¿verdad? Porque él le empieza diciendo, ¿sabéis que los que corren en el estadio, la verdad, todos corren, más uno es el que se lleva el premio? Allí habla de la actitud cuando el cristiano ha entendido que fue rescatado no para vivir feliz la vida,
Sí, ese es otro grave error, un error garrafal, que después lo vamos a ver en un tema, creo que dentro de otro sábado, que la vida cristiana, mi hermano, Dios no nos la dio para que digamos, voy a ser feliz. No. Dios no nos dio la vida cristiana, ni la fe, para decir, ahora sí que ya tengo a Dios, todas las cosas que quiero me las va a dar. No. Ese es un evangelio barato. Aquel que le predican a la gente, venga a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. Si debe tanta cantidad, venga a Cristo y el Señor le va a pagar sus deudas. Esa es una mentira. Lee la Biblia y busque un solo versículo que diga que Dios le va a pagar sus deudas. No, Dios no habla de deudas económicas. Y que por eso voy a venir al Señor. No, Dios puede usar esa deuda, pero luego en vez de pagarla, nos va a enseñar a administrar nuestro dinero, porque Él dice que desea siervos fieles y buenos administradores, no gente que despilfarre, no gente que no sepa utilizar las cosas. Hace poco estábamos en la iglesia con lo del bautismo en el Espíritu. Y una de las enseñanzas que el hermano Mario decía, que muchos cristianos no tienen el bautismo en el Espíritu, no hablan en el Espíritu, no tienen visiones del Espíritu, no tienen profecía, no tienen ningún don del Espíritu, porque simplemente, decía él, esos cristianos no saben ni entienden para qué es el bautismo en el Espíritu. Y lo quieren tener por tenerlo, cuando la Biblia nos enseña que el bautismo Dios lo da para capacitarnos para servirle a Él. Entonces, él decía, solo cuando un corazón está dispuesto a servir a Dios, entonces Dios entrega el bautismo en espíritu. Y es ahí porque muchos cristianos no tienen bautismo. Porque han venido al Señor y creen que venir al Señor y ser cristiano es para que el Señor oiga todo lo que le pido. Para que el Señor me bendiga todos los días. Para que el Señor me dé esto y lo otro. Para que el Señor me haga feliz. Para que el Señor esto, para que el Señor... Y todo es egoísmo. Todo es para mí y para mí. Pero el apóstol no dice eso. Fíjate. El apóstol ahí lo que él viene diciendo es que nos llamó para dar y para correr una carrera donde debemos de sobresalir como servidores de Dios. Porque repito, ¿cuál era el galardón para Pablo? Su galardón era el simple hecho de predicar. O sea, Pablo decía, ¿y yo qué soy para predicar la palabra de Dios? Y se lo voy a poner de una perspectiva, tal vez para que me entiendan mejor. ¿Alguno de ustedes, si el presidente de la República le dijera, te nombro a ti mi vocera y cuando yo vaya a tener que decir algo, tú lo vas a decir por mí frente a las cámaras de televisión? ¿Qué diría usted? Yo soy digno de hacerlo, yo tengo la capacidad para hacerlo. No, ¿verdad? Lo primero que se preguntarían es, si yo no puedo. Pues eso ha hecho Dios. Dios cuando te ha llamado, cuando nos ha llamado al redil, Dios nos ha dicho, ahora tú serás testigo de mí. Ahora tú vas a hablar de mí, vas a testificar de lo que yo he hecho en ti y de lo poderoso que yo soy. Pero muchos cristianos olvidan eso y creen que Dios vino y lo llamó, vení, a vos te quiero dar todas las riquezas, a vos te quiero bendecir, a vos te lo quiero dar todo. No es así. El que es así, dice Pablo, ese lucha o ese anda, corre como a la aventura. Vea, no a la aventura, no, sin la A. Corre a la ventura. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de aventura? Aventura. De venturanza. ¿Cómo? Ventura de venturanza. Pero ¿qué es venturanza? Aventura es algo
que uno se pone como para ver qué pasa. No sé cómo explicarlo. Ok. Aventura es ir y no sé qué me espera, qué hay allá, pero voy a ir y lo voy a disfrutar. Eso es la aventura, y por eso a todo el mundo le gusta la aventura. Bueno, estamos hablando de ir a la caminata a la piedra. Yo sé que muchos de ustedes van por la aventura, de subir ahí la cuestona y llegar hasta allá arriba y disfrutar del viaje. Eso es ir a la aventura, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué es ir a la aventura? Ventura es lo contrario, es ir sin saber qué te espera, pero no te importa, pero tampoco vas disfrutándolo, sino que esperas lo que venga y no te importa si te bota o no te bota, no te importa si te mata o no te mata. Eso es ir a la aventura. Y muchos cristianos viven así la fe. Vienen al Señor y dicen, bueno, aquí estoy, a ver qué el Señor querrá. Y ahí está. Y vive la vida como mejor le parece. Y hace como mejor le da. Y no piensa lo que Pablo nos dijo un capítulo antes. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. El que vive en la aventura así, dice, que es malo ponerme ahí en la esquina con estos hipotes. Ay, yo no lo veo malo, dice. Pero dije que es cristiano. Hermano, ¿y qué malo tiene que yo me eche unas cervezas, pues? Si una nada más. Ese va corriendo en la aventura. Es probable que vaya al abismo y él ni cuenta se ha dado. Como aquel que dice, ¿y qué tiene de malo esto o lo otro? ¿Qué tiene de malo que yo vea a mi novia en la noche o que yo vea a mi novio? ¿Qué tiene de malo que venga a la casa? Y así. Miren, o sea, el que hace así va a fracasar en la vida cristiana. Va a fracasar. Aunque diga que es salvo, no va a llegar a ser salvo. Y peor si es un servidor, una servidora de Dios. Peor todavía, porque ni siquiera va a poder ser fiel a Dios. Entonces, si la vida cristiana, la vida de la fe es una carrera, y ya vimos que no es una carrera de velocidad, sino una carrera de aguante. ¿Usted sabe cómo se preparan para las carreras de aguante? Veamos un poquito, mire lo que Pablo dice. Pablo nos dice, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Oiga, yo soy aficionado al fútbol. Y en el fútbol, al menos en las selecciones y en los equipos profesionales, hay reglas que cumplir. Hay una disciplina. Nosotros tenemos ahí al Mágico González, ¿verdad? Que se afama. Tal vez algunos de ustedes ni saben de él, ni saben de las cosas que él ha hecho. Pero a él es afamado tanto que lo comparan ahorita al estilo de Messi, al estilo de Maradona y de Cristiano Ronaldo. Hace poco hicieron un conteo de cuál era el mejor futbolista hasta la época. Y entre los 3 primeros lugares está el Mágico González. Claro, hoy usted lo ve ahí todo viejito, que anantillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dirá usted? Yo le invito, vea los videos y los documentales que han hecho de sus mejores jugadas. Y él tiene jugadas como las de Messi, como las de Maradona. Es más, le preguntan a Maradona, para ti, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Dice Maradona, Mágico. En su buena época, el Mágico González, dicen que él se ponía a hacer tiros de esquina y él decía, apostamos $100, que 10 tiros, 10 goles a la meta, de esquina, tiro de esquina. O sea, de costado.
Y dicen que era un fenómeno porque los 10 tiros eran goles. Era un fenómeno. Ahora, ¿conocen ustedes la llamada la culebrita, verdad? Aquí le pusimos la culebrita macheteada. Dicen de que por ahí la inventó un fulano. Después dicen que vino el mágico, la perfeccionó. Y luego dicen que Cristiano Ronaldo la utilizó. Pero vean dónde lo colocan. Ronaldinho, perdón, Ronaldinho la utilizó. Pero vean dónde lo colocan. ¿Quién la perfeccionó? Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les llamo la atención a este personaje? Porque ustedes también, al conocer las grandes cosas que hizo este hombre, van a encontrar también cuáles fueron sus peores errores. Y sus peores errores fueron no tener la disciplina, no acatar las reglas. Por eso salió del Cádiz, aunque el Cádiz todavía es una leyenda. Pero salió de ahí porque él no tenía disciplina, él llegaba tarde a los entrenos. Cuando decían suspendida toda relación íntima, él no le importaba. En plena concentración para el Mundial del 86, dicen de que cuando sucedió un terremoto, él estaba en el cuarto con una muchacha. Y fue el último en salir, y cuando salió, preguntando que qué había pasado. Entonces, algunos dicen que él fue un mago, pero que su peor error fue que nunca tuvo ambición ni disciplina. Porque a él le ofrecieron jugar en el Madrid y en el Barça, pero él despreció por irse al Cádiz. Ahora, ¿qué lo descalificó a él? Para que llegase a ser un hombre mayor que Pelé, mayor que Maradona. Lo descalificó su falta de disciplina, su sujeción a las reglas. Lo mismo que dice ahí el apóstol. Hoy en día igual los atletas llaman a concentración. Hay prohibición de alcohol. Hay prohibición de fiestas. Lo que le pasó a Ronaldinho, ¿verdad? Si alguna vez ustedes practicaron algún deporte, ustedes saben que hay prohibiciones. Yo practiqué deportes. Y en los deportes habían prohibiciones. Y que yo sé que eran prohibiciones que de verdad afectaban nuestro rendimiento. Por ejemplo, cuando había torneos, nos decían, no alcohol, no desvelo, no intimidad, no gaseosas. Antes del torneo prohibido comer en exceso. Igual, y cuando estábamos ya en la competencia, y esto es para todas las disciplinas, uno no puede beber mucha agua, ni mucho hidratante, porque el cuerpo hace digestión y eso afecta el rendimiento. Entonces, por eso Pablo dice, aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Oiga lo que dice. Noten que pone como ejemplo la lucha. Y la lucha ahí era la lucha libre o la lucha de gladiadores. ¿Por qué creen que los que luchaban debían de abstenerse de todo? Sí. Para tener claridad, no estar desvelados, para poder ganar. Mire, un combate de 3 minutos o 1 minuto y medio es suficiente para sacarle todas las energías a uno. Ahora ya no digamos en la de lucha libre, donde se usa todo el cuerpo. Ahora, eso, ¿cómo lo aplicamos a la vida cristiana? ¿Cómo lo aplica Pablo? Que es lo mismo. El cristiano tiene lucha, ¿saben? El cristiano lucha contra el mundo. Lucha contra el enemigo, Satanás. Y lucha contra sí mismo. Son 3 contendientes contra uno. Cuando un cristiano no se abstiene de ciertas cosas,
va a fracasar en alguna. Por eso la Biblia está llena de advertencias. Y el otro sábado vamos a ver algunas de ellas. De pecados que aún dentro de la fe cristiana, dentro de cristianos encontramos, pero dice la Biblia que eso los descalifica para ser parte de la grey de Cristo. Y solo para adelantarle, uno de ellos es la murmuración. Algo que usted sabe que hoy no se esconde. La murmuración. Murmurar es, trayéndolo a nuestro dialecto moderno, es chismes y chambres. Quejas. Todo eso. Ahora, entonces la vida cristiana, hay cosas de las cuales debemos de abstenernos. Hay cosas. ¿Como cuáles, hermano? Bueno, depende de cada quien. No todos somos iguales. Pablo ya nos enseñó la vez pasada que una de las cosas que él decía, que para no poner tropiezo a nadie, él prefería abstenerse de comer carne, decía, y hacerse vegetariano. Entonces, para él, esa era una forma de luchar contra su propio yo. Algunos de nosotros quizás deberíamos de abstenernos de otras cosas. Quizás deberíamos de abstenernos de algunas amistades. Quizás deberíamos de abstenernos, qué sé yo, de las redes sociales. Todo depende de cada uno, de qué cosas nos hacen daño, de qué cosas nos hacen ser lo que no debemos de ser. ¿Qué cosas? Y de esas hay que abstener. ¿Son malas? A lo mejor no, pero para ti sí. Y no te edifica. Te es lícito hacerlo, pero no te conviene a ti. ¿Me entienden? Así es. O sea, no es todo es igual. Yo no le puedo dar un listado. Miren, esto, no lo deben de hacer para caminar. No. Es cada uno de nosotros. Cada uno debe de autoexaminarse y decir, esto a mí no me hace bien. Cuando yo hago esto, cuando yo hablo esto, cuando yo estoy en esto, es cuando fallo, es cuando peco, es cuando yo me comporto como que no soy cristiano. Y es ahí donde nosotros debemos de decir, no, mejor ahí me abstengo, mejor ahí no me acerco, mejor eso no lo veo, mejor eso no lo oigo, mejor eso no lo hablo. ¿Me entiendes? Hay hermanos que por eso no frecuentan fiestas. Hay hermanas que por eso mejor dejaron las amistades. Porque eran malas amistades que les llevaban a pecar. Hay hermanos que mejor por eso dejaron el trabajo. Porque no les hacía bien. Vea cómo es la vida cristiana. La vida cristiana no es Dios dame, Dios esto, yo aquello, yo esto, quiero aquí, quiero allá. Algunos de nosotros, pues Dios no nos da cosas. Porque no es lícito tenerlas, pero no nos convienen. La Biblia dice que somos ricos en Cristo, claro que sí. Pero Él nos suelta todas las riquezas porque a lo mejor las riquezas nos hacen daño. Algunos de nosotros Dios nos quiere bendecir grandemente, pero al bendecirnos grandemente nos mundanalizamos, quizás. O sea, ¿cuántas cosas? ¿Me entiendes? Ahora, dice el apóstol, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuáles eran las coronas de ellos? ¿Se acuerdan? A ver. Aquí es una película, ¿han visto, hombre, donde aparece? En la de Ben-Hur, vaya, por ejemplo, allí se da una premiación. ¿Cuál es la corona que le ponen a Judá Ben-Hur? Me encanta a mí esa película. ¿No se acuerdan? Nunca le he visto. Qué bárbaro, que no ponen atención ni a los detalles, ¿verdad? Lo que le ponen es una corona de laurel. ¿De laurel?
Eso era, de ramas de laurel. Eso era la premiación. O sea, ahí no había trofeo como hoy, ¿no? Ni medallas, no había medallas, no había oro, ni plata, ni oro, no. Era una corona de laurel. Sí. Pero vean, nosotros no andamos tan diferentes. ¿Qué es un trofeo? Es plástico maquillado con un químico dorado. Y lo demás es madera. Póngalo ahí, si lo ganó, póngalo por ahí y vea dentro de 2 años cómo se ha hecho. Se descolora, pierden su brillo, se degradan. O sea, no crean que se mantienen eternos, ¿no? Por eso en alguna manera es hasta risible pelearse por un trofeo. Es risible. Todo bien si fueran de oro, ¿va? De plata, ¿va? Pero eso solo en los Juegos Olímpicos, de verdad. Allí sí, el oro es oro, la plata es plata y el bronce es bronce. Pero no, hombre, esos torneos que hacen aquí a nivel nacional, hierro fundido, con color. Hasta la Copa de la Champions, por ejemplo. No crean que es oro. Es una de latón. La que le dice ahí el Eugenio Calderón, la orejona, dice. Por eso, pero dice Pablo, ellos por algo que se va a corromper. Pero nosotros, dice. ¿Cuál creen que es la corona? Fíjate que la Biblia habla de la corona de la vida, habla de la corona de la fe, habla de la corona de la paciencia. Algunos han llegado hasta hablar de coronas adornadas con piedras preciosas. Esa es la corona que uno busca. Pero Pablo no buscaba esa corona, Pablo más bien buscaba la corona que él consideraba la verdadera corona, ser copartícipe de pregonar el Evangelio. Mire el pensamiento, mire el corazón del apóstol. Yo no sé usted, pero en mí arde en el corazón eso mismo que él sentía. Igual para mí, yo siento que esto de estar con ustedes y presentarles el Evangelio, para mí es un privilegio. Porque estoy hablando de parte de Dios, no estoy hablando de parte del hombre, sino que de parte de Dios. Y al hablar de parte de Dios, esto que hago es eterno. ¿Por qué? Porque un día moriremos. Las coronas se van a fundir, los trofeos se van a fundir el oro, la plata va a volver a ser parte de la naturaleza. Pero lo que yo hoy les he dicho, lo que yo hoy les he predicado y les he venido predicando todo este tiempo, en su corazón van a estar todavía. En su corazón van a seguir. Y después de muertos ustedes van a recordar estos momentos. Por eso digo yo, aunque es cierto, venimos sin nada y sin nada nos vamos, en lo material no llevamos nada, pero en el alma, en el espíritu, llevamos todos los recuerdos y de todo lo que hemos aprendido por esta vida. Lo llevamos. Y qué tremenda bendición ser parte de esos recuerdos que aprendieron algo de parte de uno. Y no de algo que yo enseñara, sino algo que Dios enseña. Y que uno solo se vuelve el portavoz de esa enseñanza. Y eso es lo que Pablo veía. O sea, Pablo no veía grandeza, él no veía privilegios por predicar. Él veía que le estaba sirviendo a Dios como una bocina de parte de Dios para pregonar el Evangelio. Yo eso es lo que yo veo. O sea, yo aquí no veo. Aquí, miren, a uno no le pagan, mi hermano. Aquí a uno, el pastor o la iglesia no viene y nos dicen, les vamos a premiar porque ya llevan 20 años predicando el Evangelio. No, aquí no hay premiación. Aquí nadie nos dice,
tomen hermanos para que se coman que es un churrito. No. Si estamos aquí, es porque nosotros consideramos que es tremendo esto que Dios nos ha dado. Eso es lo que debería de arder en todo corazón del cristiano. Servirle a su Señor que le salvó. Y no creer que su Señor es un geniecillo que le va a dar todo lo que le pide. Nuestra corona no es corruptible. Porque dígame algo, ¿cómo se corrompe esto? No puede corromperse. Pablo dice ahí, si predico de mala gana, igual dice, la necesidad se me ha sido impuesta. Pero si predico de buena gana, galardón tengo, dice. Oiga eso. O sea que se puede predicar el evangelio de buena gana y de mala gana. Y si no, acuérdese de Jonás, pues. Jonás no iba contento, ¿verdad? Aquí vengo a hablarles la palabra de Dios con aleluya y gloria a Dios. No. Él venía y decía, si él estuviera aquí, les dijera, Dios les bendiga. Dice el Señor que se arrepiente y no lo puede mandar al infierno. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, oremos por el refrigerio. Esa era la predicación de Jonás. No crea que iba contento pregonando. Así hay hoy muchos predicadores que vienen y predican y dicen, aquí estoy porque ni modo, me han mandado de la iglesia y dicen que yo soy el líder, debo de predicarles. Y ya vemos aquellos que predicamos porque sabemos que arde en nuestro ser el anhelo de predicar el evangelio. Hay dos tipos. Para uno tal vez dirá, es que yo aquí espero que los hermanos por lo menos me reconozcan el tiempo que he estado invirtiendo aquí. Y estamos aquellos que decimos, a nosotros no nos importa si no nos reconocen o no nos reconocen. A nosotros lo que nos importa es que el Señor nos use para predicar su palabra. Ese debería ser el anhelo de ustedes, de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Porque uno no es eterno, ¿verdad? Y cuando el hermano Jorge ya no esté, uno de ustedes tiene que ocupar el lugar para dejarse ser usado por el Señor, sea mujer o sea hombre. Así es. Ahora, veamos unos textos rápidos. Veamos algunos obstáculos que hay que saltar. Gálatas 5:7, perdón. Gálatas 5:7. Si lo tiene, dígame y lo lee. 5:7, ¿qué dice? Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Oiga, en la carrera de la fe hay que saltar el obstáculo de la mentira, que nos puede apartar de la verdad. Y lastimosamente, aquel que va en la aventura es aquella persona que no lee Biblia. Y al no leer Biblia, viene un mentiroso y le dice una mentira o una media mentira maquillada con una media verdad y se la creen. Y se la creen. Iban bien, pero les estorbaron para no seguir la verdad. ¿En serio? ¿Saben que del 100% de los que creen, no el 100% se salva? Por eso Pablo tiene que decir, muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Yo cuando leo eso, yo digo, Señor, ayúdame a no ser solo llamado. Pero a la vez que le digo, ayúdame, no me quedo con los brazos cruzados. Escudriño la Biblia, escudriño la verdad, para que nadie me aparte de ella. Ya les he dicho yo a ustedes, cuando yo me convertí al Señor fue mi primer deseo.
O sea, cuando yo vine al Señor, yo no empecé a decirle, Señor, quiero esto, quiero que... No, no, no. Cuando yo vine al Señor, lo primero que yo quería era conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y yo mismo decía, para que nadie me venga a decir algo que la Biblia no dice. Y yo lamento que hoy muchos de ustedes, muchos de cristianos, que les dicen cualquier tontera y se la creen, porque no conocen su Biblia, no conocen la verdad. Veamos un texto más. Veamos cómo se prepara, Hebreos 12:1. Cómo hay que prepararse, porque así como el atleta se prepara para la carrera, también el cristiano se prepara para caminar, para seguir en la paciencia de esa carrera. Hebreos 12:1. Léalo, hermana Mimi. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Oiga, hay cosas que hay que despojarse, ¿verdad? De pecados que hay que dejar. El lastre es como el ancla de un barco, una carga que va arrastrando uno y que lo va deteniendo para poder avanzar. El pecado es eso. Aquellos que dicen soy creyente pero perseveran en el pecado, es un lastre, no los deja crecer. No crecen, nunca avanzan en el Señor. Y por eso no conocen al Señor. Yo conozco gente que me dice, yo estuve años en el Evangelio y no aprendí nada, dice. Cuando yo comenzaba en el Señor, así me salió una vez un señor ahí. Mire, yo estuve 7 años en el Evangelio y nunca aprendí nada, me dice. Mire, le dije yo no sé qué iba a hacer usted a la iglesia, le dije, pero yo llevo unos meses y yo he aprendido muchísimo, le dije. Yo creo que usted era, como dice Santiago, era un oidor olvidadizo. Iba, estaba ahí, pero como que no estaba. Esos son aquellos cristianos que llegan a la iglesia, ¿verdad? Que dicen que van a la iglesia, pero cuando van a la iglesia, viendo para todos lados. Solo afuera pasan. No escuchan, sino que están en el teléfono o están haciendo cualquier otra cosa, menos escuchando. Eso. Hay cosas de las que hay que despojarnos. De ser cristiano no es simplemente, ya acepté, ahora aquí estoy, gloria a Dios. De vez en cuando voy a la iglesia. Y peor cuando ni van. Están más graves. Entonces, vea, dice Pablo en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ya les dije que es correr la aventura, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso de pelear golpeándole al aire? ¿Qué logro peleando con el aire? Fíjense que en la disciplina del boxeo acostumbran eso, a golpear en el aire o a pelear con su sombra, dicen ellos. Se colocan frente a una pared, pero no golpean la pared, sino que están con su sombra, haciendo esto, practicando movimiento. Están golpeando el aire. No obtienen fuerza, no. Lo que obtienen es velocidad, nada más. Pero repito, la carrera nuestra, ¿verdad? No es de velocidad, sino es de aguante. Ustedes saben de Rocky Balboa, ¿verdad? Sí, es real, es una historia real. O sea, Rocky Balboa no es un invento de Sylvester Stallone. Rocky Balboa fue de verdad, un hombre de verdad. Y él fue un campeón en el boxeo de pesos pesados, no porque tuviera una gran habilidad, ni porque tuviera un gran golpe. Porque hoy en el boxeo se afama a aquellos que tienen un golpe explosivo, es decir, que cuando golpean, noquean al rival inmediatamente. La habilidad de Rocky Balboa, ¿sabe cuál era? Era el aguante.
que Rocky Balboa lo golpeaban y lo golpeaban en el rostro y caía y se levantaba, y caía y se levantaba, y caía y se levantaba. Entonces el contrincante empezaba a cansarse y se cansaba, y cuando ya estaba cansado, entonces Rocky Balboa empezaba a golpear. Y así lo vencía. Entonces fue que entonces en el boxeo dejaron de tener solamente de ganar una pelea solo por nocaut, sino que empezaron a ver que las peleas también se ganaban por cantidad de golpes. Porque Rocky Balboa aguantaba, y cuando ya el contrincante se había cansado, empezaba él. Y así era. Pues así es esta lucha. Esta lucha, a veces muchos cristianos se equivocan y piensan que venga el diablo, le voy a dar unos cuantos. Mire, usted apenas le acaba de decir al diablo que le va a pegar cuando él ya le pegó una somatada buena. Porque la vida de la fe, mi hermano, es de aguante. Es de aguante. El Señor Jesús dijo de esta manera: mientras estéis en la tierra, tendréis aflicciones. Ese es el aguante que espera. Aún en el libro de Apocalipsis dice que la virtud de los santos es la paciencia ante la persecución. Vea cómo Dios mira como una virtud la paciencia, el aguante del creyente. Por eso Dios dice que debemos de tener templanza, es decir, nunca doblarnos. Templanza es esa. Dice los que trabajan en la acero, dice, la templanza, dice, es cuánto un hierro puede aguantar hasta que se empieza a doblar. Esa es la templanza. Si se dobla muy rápido, su templanza es muy poca. Si se dobla con suficiente fuerza, entonces porque ha elevado su templanza. Así es el cristiano. El diablo viene y le dice a Dios: préstame esta hermanita, préstame este hermanito, préstame este que dice que es cristiano, y vas a ver si no te lo doblo. Pruébalo, le dice. Porque así como el oro es probado, dice, nuestra fe tiene que ser probada, dice. Y viene el diablo y Dios permite que por eso vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Y dice el diablo: hoy sí, vamos a ver hasta dónde aguantás. Claro que Dios no deja al diablo que haga como él quiera, ¿verdad? Porque dice que él le permite a Satanás hasta cierto punto. Y dice que cuando viene el momento de la prueba, Dios da también con ella la salida. Porque nunca nos hará caer en una prueba, una tentación que no podamos soportar. Entonces vean. Entonces la fe, hermano, no es que, todo color de rosa, aquí feliz, hermano. Es que yo, desde que conocí al Señor, gloria a Dios, todo ha sido felicidad para mí. No, se han habido momentos de tristeza, de dificultad. Véanlo. Eso es la carrera de la fe. Esa es la vida cristiana. Es cuando nosotros estamos alimentándonos del Señor. Yo le pido eso al Señor. Dame más, Señor, le digo, dame más para que cuando venga el día de la prueba, eso que me has dado me sirva para no doblegarme. Y recuerdan aquella parábola de la semilla, ¿verdad? Y el sembrador. Que hay cristianos que son como aquellos que cayeron entre piedras, ¿verdad? Y sus raíces son débiles, no han entrado en la tierra. Y cuando viene el sol que representa la prueba, el calor de la prueba, se secan. Por eso a mí no me extraña que hay personas que dicen: no, yo he creído y lloran y que yo amo al Señor, y empiezan. Y cuando viene la primera parte de la prueba, desisten. Entonces, dice el apóstol ahí: no como el que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Oiga? No entiendan esto como lo entendieron en el siglo medieval, ¿verdad? La Iglesia Católica, ¿verdad? No lo entiendan así. Que se golpeaban, que flagelarse. Así lo entendían ellos. Ellos decían: no, lo que pasa es que el apóstol lo que dice ahí es que hay que golpearse, hay que sangrarse, para que esta carne se muera y el espíritu sea vivificado. Decía. No.
sino que lo que significa es que hay que negarse al cuerpo muchas veces. Lo que a veces decimos cuando vamos a la vigilia, ¿verdad? Es que tengo sueño, sí, hermana, pero aguántese un rato. Aparte ese sueño, pídale al Señor que le ayude a vencer. Como cuando el Señor le dijo a Pedro y a los otros apóstoles, orad conmigo 1 hora, y cuando regresó dije que estaban dormidos, y le dijo, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora conmigo? De eso se trata. No se trata de castigar al cuerpo, se trata de apartar el tiempo para Dios. Véanlo. Entonces, la vida cristiana en realidad quiere disciplina. Y disciplina no la entiendan como algunos entienden disciplina, que es castigo. No. Disciplina es tener ciertos hábitos que van a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Verdad, Jonah? El futbolista no puede comer como él quiera. Tiene una disciplina de comida. Igual el cristiano no puede comer lo que él quiera, hablando no de lo físico, hablando de lo espiritual. Tiene que tener una disciplina de comida. ¿Cuál es esa disciplina de comida? La palabra de Dios. Por eso un cristiano que no lee Biblia es un cristiano débil. Y el diablo se ríe de él o de ella. Porque dice, no tienes nada, si está raquítico en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra. Por más que uno diga, lo voy a hacer correr a ese diablo. Cuando el diablo aparece y encuentra un débil de Biblia, lo arrastra. Igual, un cristiano que no ora, es como alguien que ni siquiera tiene la disciplina de practicar el deporte. A veces nosotros decimos, y sabemos que las soluciones a nuestros problemas están en la oración, pero no practicamos la oración. ¿Cómo queremos encontrar solución en la oración si no practicamos la oración? Usted vea, la Biblia dice que la vida cristiana es de tener una disciplina. Porque ustedes van a ver que un verdadero cristiano, un cristiano que tiene disciplina, siempre se congrega, siempre lee la Biblia, siempre ora, asiste a vigilias, asiste a ayunos. Yo me atrevo a decir que aquí entre ustedes, yo sé que algunos nunca han ayunado, ni saben qué es ayuno. Mal. Porque el ayuno es una fortaleza. ¿Verdad, Jonah? Entonces, si nosotros no aprendemos esos hábitos y no tenemos disciplina, miren, les voy a dar un secreto. Dicen que una actividad se convierte en un hábito cuando se hace repetitivamente por 22 días. Entonces vuelve un hábito. Y un hábito se viene a transformar en una disciplina. Por ejemplo, hay gente que lee. Y ustedes, yo quisiera tener tiempo para leer, dicen algunos. Haga primero esa actividad, hágala un hábito primero. Cuando ya la haya hecho un hábito, se va a dar cuenta que después se le transforma en una disciplina. Se vuelve una disciplina. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Yo antes no leía tanto, pero desde que tengo la costumbre de que siempre leer un libro, entonces se me volvió y lo hice una actividad diaria. Luego esa actividad diaria se me volvió un hábito. Ahora para mí es una disciplina. Para mí es algo normal leer un libro. Es parte ya de mi vida. Igual con todas las cosas. Entonces, hagamos eso. Si queremos verdaderamente finalizar la carrera de la fe. Porque mire lo que el apóstol termina diciendo. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir eso?
Heraldo era alguien que pregonaba. Por ejemplo, llegaba el rey y el que gritaba, atención, atención, el rey Julano ha dado un edicto y es esto. Ese era un heraldo. El que anunciaba, no solo a la persona, sino que decía lo que esa persona iba a decir. Más o menos lo que hoy nosotros diríamos un maestro de ceremonia, era un heraldo. Pero también el heraldo tenía más virtudes, porque el heraldo también conllevaba la autoridad de la persona que representaba. En cambio, una persona que solamente es maestro de ceremonia no tiene la autoridad de la persona. Ahora, Pablo dice, yo soy el heraldo. Pero no vaya a ser que yo le haya sido a ustedes quien les anuncié, quien les dije las cosas y con autoridad de Dios, y por descuidar en vencer y en poner en servidumbre a este cuerpo, yo venga a ser eliminado. Mire lo que dice. Solo para aclaración, cuando ahí la Biblia, la Reina Valera, traduce eliminado, no está correcto, porque eliminado es acabado, es destruido por completo, hecho polvo, desaparecido, que ya no se halla en ningún lugar. No. Es como que esta pared, que alguien dijera, la quiero eliminar. Está diciendo, la quiero que no quede pero ni un pedacito, hecha polvo, picada, molida, hasta decir ya no. Eso es eliminado. Más bien lo que allí, la palabra que debería traducirse, lo que significa es no aprobado. Descalificado. ¿Eh? ¿Pero a quién se descalifica? Al que hace trampa, al que no cumple, al que no sigue las reglas, al que no sigue la disciplina. Entonces, ¿quiénes pueden ser descalificados o reprobados? Cualquiera. Cualquiera. No porque Dios lo descalifique, no, cada quien se descalifica a sí mismo. Porque vea, los jueces solamente están para juzgar cuando ya alguien se descalificó a sí mismo. Si en el deporte alguien utilizó un químico que acelera su metabolismo, ya eso es dopaje, o sea, es usar droga. Y desde el momento en que usó droga, se descalificó a sí mismo. No es los jueces que lo descalifican, él se descalificó a sí mismo. Entonces, igual en la fe, aquel que no vive la palabra, no vive la fe, entonces no puede, no va a probar, no va a llegar a la meta, será descalificado. Entonces, hermano, yo digo, como cristianos nosotros deberíamos de cuidar nuestra vida. Deberíamos de tener una disciplina. Y por eso yo digo, aquel creyente que no lee Biblia, que no ora, va a fracasar. No va a llegar al final. Va a morir en la carrera. Va a caer rendido ante el enemigo. Ya sea el enemigo de su cuerpo, el enemigo del mundo o el enemigo de Satanás. Porque repito, tenemos una lucha de 3 contra 1. Pero nosotros llevamos la ventaja que si Cristo va con nosotros, vencemos. Pero a veces ni a Cristo tenemos a la par de nosotros. ¿Me entiende? Por eso ser cristiano no es de cualquiera. Ser cristiano no es para flojos, no. Ser cristiano no es para gente que no le importa nada, que no le interesan las cosas. No es para ellos. Cristiano es para personas que entienden lo serio que es esto. Amén. Oremos entonces, Padre, que estás en los cielos. Gracias, Señor mi Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por revelarnos tu palabra en esta hora. Señor, te pedimos, bendito Dios, que lo que hoy hemos escuchado transforme nuestra vida. Que podamos empezar a tener la disciplina y empezar a correr esa carrera, no de velocidad, sino de paciencia, de aguante, de empezar a caminar despacio, paso a paso, pero siempre hacia adelante. Como decía aquel hombre, Señor, no importa que des 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, pero que siempre sigas avanzando. Porque
Al final un paso que uno da es un avance, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor. No importa si damos 3 pasos, 4 pasos de una vez y luego regresamos 2, pero que siempre vayamos avanzando, que siempre vayamos caminando, para que luego así, Señor, pronto podamos alcanzar la meta, Señor, y recibir el galardón de la vida eterna. Señor, toca a cada uno de los que están aquí. Incítales, Espíritu Santo, a correr esa carrera con paciencia, a tomar las medidas necesarias y a entender lo que el apóstol decía, que todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de vida y ser verdaderos creyentes fuertes, creyentes vivificantes, creyentes que anden en el Espíritu, Señor, y que en nuestro ser arda verdaderamente el anhelo de servirte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y por quien en esta hora te decimos